nosotros. ¿Quién le enseñó al sol surgir de mañana? Y dijo al mar, solo puede llegar hasta aquí. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Bendiciones. Dios los bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Estamos en esta noche una vez más con todos ustedes para continuar nuestros temas de los sábados. Las charlas de los sábados o entrevistas para hogares y para matrimonios. En esta oportunidad estaré con ustedes, habla el pastor Máximo. Voy a estar dando un tema muy importante, heridas emocionales del pasado que afectan al matrimonio. Heridas emocionales del pasado que afectan al matrimonio. Entonces vamos a tener un tiempo de reflexión de la palabra y vamos a orar antes de empezar. Bendiciones a nuestra hermana Idalia, nuestro hermano Orlando, no podrán estar hoy día. Bueno, es un asunto, que van a estar disfrutando un tiempo de familia y estaremos con ustedes con todo ese deseo de poder compartir este tema muy importante. Bendiciones, hermana Idalia, ahí están. Bendiciones, hermana, que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Vamos a orar un momento a nuestro Dios, pedir dirección de Dios, que el Señor sea quien nos guíe en este momento. Padre, gracias, nada podemos hacer sin ti. Tu gracia sea abundante en cada uno de tus hijos. Señor, en este momento queremos, Señor, dar este tema y te pedimos tu ayuda. Nada podemos hacer sin tu dirección, sin tu ayuda. Por eso necesitamos de ti cada instante, cada momento. En todo momento te pedimos tu ayuda. Gracias, Señor. Bendice a las personas que están administrando estos medios. Tu gracia los guarde, los cuide, los protege. A las personas que van a estar en contacto también. Sea, Señor, bienvenido. Y tu palabra corra y llegue a estas personas y ellos también puedan compartir esta palabra que estaremos, Señor, estudiando, reflexionando acerca de lo que tú nos vas a decir. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. Damos inicio a este tiempo contigo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. Bendiciones, nuestro hermano Orlando. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Estaremos listos para tocar este tema, heridas emocionales del pasado. ¿Y quién no tiene, recuerdos del pasado? Hay recuerdos gratos y recuerdos ingratos. Esas cosas del pasado, lo que sucedieron, en alguna manera, especialmente las negativas, van a influir negativamente en nuestro matrimonio. El texto bíblico que estaremos viendo en esta noche es 2 Corintios 2:17. Usted lo conoce, este pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas del pasado deben pasar definitivamente y he aquí todas son hechas nuevas. Teniendo este texto como base, vamos a estar tocando este tema, repito, heridas emocionales del pasado que afectan a nuestra relación de conyugal, de matrimonio. Bien, si hay alguna pregunta, de repente usted lo puede escribir allí. Hay un pensamiento que he podido conseguir acá, dice, esto no está en la palabra, pero dice un pensamiento: vivir del pasado es una barrera, es un muro, es una ancla que no deja realizarse en el futuro. En el futuro. Hay un obstáculo ahí para que el futuro se realice cuando una persona vive del pasado. Bien, vamos a tocar unos temas que son importantes, como cómo inician las heridas, esas heridas emocionales, cómo se inician. El otro punto que vamos a tratar es cómo manifiesta una persona que está herida emocionalmente. La otra cosa que queremos tratar es
las manifestaciones de heridas del pasado van a influir en el matrimonio, en una relación ya cuando están casados. Luego, ¿cómo saber? ¿Cómo saber que si el matrimonio que está con problemas y conflictos, dificultades, cómo saber si está siendo sanado? ¿Se podrá sanar estos asuntos emocionales? ¿Quién nos podrá ayudar? Solamente tenemos que vivir así, con esas heridas. No, hay una solución para eso y la palabra del Señor nos ayuda mucho en eso también. Bien, gracias al Señor. El que habita al abrigo de Dios. Estamos en este momento 20:06 escuchando la radio Rosa de Sarón. Amén. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Gloria a Dios. Sí, efectivamente estamos en vivo, estamos en directo. Usted puede escucharnos siempre a través de la radio todos los días. Bien. Quiero iniciar. ¿Cómo se inician las heridas emocionales? Bien, sabemos que toda persona pasa por su niñez, su juventud y su adultez. Entonces hay muchas cosas que pueden suceder en la niñez, en la juventud. En la Biblia encontramos un caso de José. José, por ejemplo, y David también. David desde niño fue rechazado, en cierta manera de repente abandonado. Cuando era joven, dice que sus hermanos lo odiaban. No fue considerado en la lista de sus hermanos cuando Samuel visitó a la casa de su padre. Entonces todas estas cosas al final van a repercutir en la vida de David. José, ustedes saben, cuando estaba él joven, fue odiado por sus hermanos, casi similar a David. Este jovencito, en cierta manera fue víctima de sus propios hermanos porque lo vendieron a otro país, a otro tipo de costumbres, a otras personas que nunca conocían, lejos de sus seres queridos. Entonces esta situación está empezando allí en su niñez, en su juventud, odiado por sus hermanos, y bueno, esas cosas causan traumas, causan pues dolor, puede causar resentimientos, odios, puede haber recuerdos de la violencia que tuvieron hacia él o el abuso de sus hermanos, y él rogaba y decía: no hagan eso, hermanos queridos, y él estaba sorprendido totalmente cómo es que sus hermanos pueden actuar en eso. Unos querían matarlo, los otros decían: no, hay que venderlo mejor, y bueno, y engañaremos a nuestro padre, etcétera, etcétera. Entonces todas estas cositas repercuten porque es un asunto que está pasando en su niñez, en su juventud. Un joven o una joven que ha sido abusada sexualmente, ha sido violentada sexualmente, entonces esa persona va a tener dificultades cuando se case. Sí, vamos a ver un poquito más de eso. Y bueno, estamos deseosos de poder dar algún tipo de solución. ¿Cómo salir de esta situación? Porque hemos encontrado casos así que personas pensaban que no había solución a eso, pero Dios es el que nos ha ayudado. Bien, bienvenido hermana Cecia, bendiciones, está pendiente la consejería que vamos a tener. Ya hemos hablado con los hermanos Tanchiva y mañana a ver si podemos conversar referente a eso para ya concretar la consejería que ustedes están pidiendo. Amén. Bien.
Hay algunas cosas que durante la niñez y la juventud, como estaba mencionando, esto va a quedar sembrado, es el inicio de esas emociones heridas, de tristezas, dolor, maltrato. Eso van a quedar ahí marcados, y cuando está niño, pues joven, no puede expresar su tristeza, su odio. Entonces eso queda reprimido en las personas y queda pues allí como acumulado para que en su momento de juventud o de adultez va a repercutir esas cosas. Hay algunos preceptos negativos o positivos que nos enseñan en familia. ¿Qué cosas son preceptos? Algunas normas o reglas que, bueno, que cada familia tiene en su hogar, en su familia lo tienen. Entonces hay algunas normas que cada familia pues exige cumplir en la casa. Y eso es en una casa. En la otra casa de repente esas normas no tienen validez, o es muy diferente los preceptos o normas o reglas que hay en casa, que es muy diferente a la de su cónyuge. Entonces, esos preceptos o normas, hay algunas cosas muy positivas como también hay negativas. Esas cosas tienen que cumplirse acá en casa mientras yo soy el papá o la mamá. Entonces, esas cosas que los niños, los jovencitos, están recibiendo, y uno de ellos, por ejemplo, sería pues, tienes que hacer bien las cosas. Haz lo mejor que sea posible. Tú no debes fallar para nada. Entonces, y no llores. Entonces porque acá en casa nadie debe llorar, solamente las mujeres lloran y los hombres no lloran. Y bueno, esas cosas son algunos preceptos negativos o positivos que van sembrando en la persona. Otro ejemplo es, por ejemplo, no seas tonto. Y esas cosas están siendo sembradas en los jovencitos, en los niños, y vienen pues preceptos de familia, de cada hogar, de cada familia según su contexto. Entonces, aparte de esas normas y preceptos, hay ciertos mitos también, ciertos mitos que las personas nos ponen en la cabeza, la familia nos ponen en la cabeza, y mitos tanto para varones como mitos que afirman las mujeres, mitos que afirman los varones. Voy a dar algunos ejemplos en el caso de este mito. A veces escuchamos, ojalá hubiese sido varón y no hubiese sido mujer, porque cuando es varón ya se pierde el apellido, ¿no? Entonces son cositas que, bueno, de repente no es muy importante, pero lo dicen. Es preferible que el mayor sea varón para que cuide a sus hermanas. Son mitos que los varones a veces lo expresan. Los hombres no lloran. Tú no eres débil. Los hombres aguantan y bueno, no pueden llorar los hombres, ¿no? Te duele, aguanta pues. Son mitos que a veces se dicen en los hogares. A golpes se hacen los hombres, ¿no? Esos son mitos que nos influyen en el hogar, en la familia. Los hombres experimentan y aprendan más en la calle. Entonces tú debes estar más allí en la calle, ¿no? Entonces, esos son mitos, a veces preceptos, normas, pues negativos, algunos son mayormente negativos. En casa, el que trae la plata soy yo, dice el padre. Escucha, el hijo está escuchando, ¿no? En casa, el que trae la plata soy yo, por eso el que manda aquí soy yo, y punto, ¿no? Wow, el hijo está escuchando, la hijita está escuchando eso, y cuando ya es adulto, pues eso va a repercutir en su vida. Si te haces el tierno, pierdes, dice, ¿no? Si te haces el buenito, pierdes. No debe ser así, no debe ser débil, debe ser firme. En caso contrario, ella va a abusar de ti, dice, ¿no? Entonces son cositas que a veces escuchamos en casa. Eso, bueno, son algunos mitos que se dan, hay más cosas.
en mitos en cuanto a las cosas que afirman las mujeres. Se hace mujer, si nace mujer, da más trabajo, ya porque cuando se hace señorita hay muchos problemas, ¿no? Esas son cosas que a veces se escuchan en algunos hogares. El otro es, las mujeres juegan tranquilas, los varones son muy revoltosos. Las mujeres deben estar dedicadas solamente a jugar con sus muñecas, no con cosas de varón. Las niñas lindas no pelean. ¿Han escuchado ese mito? Las niñas lindas deben portarse bien porque tienen que ser una señorita. Tu hermano puede salir a jugar a la calle. No, tú eres mujer. Tú eres diferente. Entonces eso lo van sembrando en la jovencita, en el niño, en la niña. Entonces eso va a repercutir después. ¿Te lastimaste? Bueno, llora pues las mujeres siempre lloran. Así hacen todas las mujeres, ¿no? Pero chica, ¿por qué vas a estudiar tanto? No, cásate y listo. Son mitos a veces que le ponen a los escolares, a las niñitas. Y bueno, los hombres son agresivos por naturaleza. Si te pegó, bueno, eso significa que te quiere. Ese es un mito que donde cuanto más te pegan, más me quiere, dice, ¿no? Bueno, son cositas que de repente causan un poquito de risa, pero hay verdad en esas cosas. Entonces esos mitos afectan su vida, tanto en el hombre como en la mujer. En segundo lugar, la manifestación de una persona herida emocionalmente. Hay asuntos que no se pueden corregir, no se pueden arreglar. Entonces esos asuntos no resueltos va a repercutir después en su juventud o cuando ya es adulto. Dentro del contexto familiar, de repente ha habido algunas cosas allí, que ha habido problemas, dificultades, y el hijo o la hija ha visto las cosas que han sufrido su mamá y su papá. Entonces eso va a crear en la persona, en el niño o en la niña, cierta tristeza, cierto dolor, cierta timidez, van a estar reprimidos, y eso, bueno, va a recordarlo, esos maltratos que ha visto, ese dolor que no puede expresarlo porque es muy pequeño, es muy pequeña, y tiene pues estas ciertas manifestaciones ahí que al después va a haber como resentimientos, odios, va a haber cosas que de repente va a haber problemas en su carácter de esta persona cuando ya es adolescente o es joven. Entonces esa manifestación va a darse lugar en el matrimonio, cuando ya se casan, cuando ya están en un proceso de casamiento. Va a haber problemas allí de carácter, de repente celos, y son manifestaciones que se va a ver ya en los hogares, en el matrimonio. Una de las manifestaciones claramente que se puede ver son dos bien claro, el perfeccionismo y el aislamiento. Muchas personas han sido tratados, que tienes que hacerlo mejor, tú puedes hacerlo mejor, que tienes que sacar 20 de nota, no puedes sacar menos nota. Entonces personas han sido influenciadas para ser perfeccionistas. Entonces cuando ya está dentro del matrimonio, bueno, actúa así y quiere todo que salga bien, todo. Entonces va a haber problemas allí cuando la otra persona no está acostumbrado a eso. Entonces los caracteres van a chocar, especialmente en los primeros meses. De repente van a chocar porque ya están viviendo juntos, están conviviendo. Entonces va a haber allí un problema, y si no se atiende eso, se va a agrandar el problema, y por último van a querer ya separarse, ¿no? El otro asunto es el aislamiento, porque estas personas han sido reprimidas, no han dejado expresar sus expresiones de lloro, de emoción, su tristeza, ha sido reprimido su lloro. Entonces estas personas van a estar allí reprimidas. Entonces, ¿qué hacen? Se callan, se van a su cuarto,
y se encierran, no dicen nada. Entonces eso va a influir después en un aislamiento. Su conducta social va a ser que siempre va a separarse de sus amigos, de sus compañeros, y no va a querer expresar nada. Y cuando ya se casa, de igual manera, el esposo o la esposa va a observar esas cosas en su cónyuge y dice, ¿por qué te aíslas? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no quieres salir? ¿Por qué te quieres quedar en la casa? Entonces, ciertos conflictos hay cuando ya estas personas están ya casados, ¿no? Entonces, el otro caso es el problema de carácter explosivo. Cada persona es muy diferente. Va a haber reacciones de repente violentas o reacciones de repente explosivas. Cuando en un momento está bien, pero de un momento dado, ¡pum!, explota la persona. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Y no te dice nada. Entonces, y eso son cosas que ha pasado en el pasado, pasaron esas cosas, y ahora que está en el presente con su esposo, con su esposa, entonces hay ciertas situaciones que le hace recordar los hechos que mamá y papá le dijeron, y como estaban reprimidas, pues allí estaban acumuladas allí, en un momento dado explota. Entonces a veces se asusta el esposo o la esposa, se asustan. ¿Por qué es que el esposo o la esposa está reaccionando así? Entonces esas cositas son manifestaciones de heridas emocionales que pasó en su juventud. Lo que nosotros como pastores enseñamos en el matrimonio es que estas personas antes de casarse deben sanarse esas heridas. Es importante que pueda haber una charla matrimonial antes de que puedan casarse para que puedan sanar esas heridas del pasado, porque es importante eso. Si esta persona que está herida y la otra persona que también tiene problemas, tiene heridas del pasado, ambos tienen esas heridas del pasado y se juntan, entonces allí hay dos enfermos, dos personas heridas, y bueno, va a haber un problema mayúsculo ahí. Pero si estas cosas se sanan antes de casarse, va a ser mucho mejor, va a ser más llevadero. Entonces, el consejo que muchas veces nosotros como pastores, antes de casarse, les damos unas charlas prematrimoniales. Eso va a ayudar mucho porque ahí van a ver las cosas, los patrones de vida que han llevado en su hogar, en su familia, cada uno de ellos. Se sabe que cada uno de ellos ha tenido costumbres diferentes, hábitos diferentes. Entonces esas manifestaciones de heridas del pasado en el matrimonio se va a ver. Su costumbre de él o de ella van a ser diferentes, sus hábitos diferentes, sus gustos diferentes, sus usos diferentes. Entonces esas cosas allí están en las personas, y cuando se unen, pues ahí entonces hay ciertas roces, ciertas dificultades allí. ¿Por qué? Porque ha habido resentimiento, hay una ira congelada, hay amarguras acumuladas allí, congeladas que están allí, y de pronto pues sale a relucir cuando ya están casados, y ahí se encuentran un problema mayúsculo. No saben qué hacer, cómo hacer esa situación. Entonces es importante que esas heridas sean sanadas antes del matrimonio. Es importante que puedan confesar al Señor, a Dios, todas esas heridas, todas esas cosas. Hemos encontrado, gracias a Dios, en las consejerías matrimoniales que damos con la pastora, hemos encontrado problemas bien difíciles, pero todo tiene solución. Todo tiene solución. Muchas personas han confesado al Señor sus cosas, sus heridas, los ultrajes, de repente las tristezas, el dolor que tenían esas personas y que estaban ahí, que repercutían allí y no podían sanarse. Entonces cuando estas personas vienen a Dios, Dios los ayuda. Dios puede obrar en sus vidas, en sus emociones, como decía David: dame, Señor, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Entonces es muy importante allí la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Bien, una de las cosas, las manifestaciones
que del pasado, de mamá y papá, también quiero remarcar esto. Hay personas que entran al matrimonio, pero no rompen el cordón umbilical. Tanto hombre, tanto mujer. Siempre están recordando a mamá y a papá, pero ya es otra vida, es otro mundo. Ya no quieren salir del mundo de mamá, de papá. Entonces ya es otro mundo donde han creado un nuevo hogar, una nueva familia. Entonces hay personas que no rompen ese cordón umbilical. Entonces es importante que tengan en cuenta que cuando tú tienes una relación prioritariamente es tu relación nuevo, tu hogar, tu familia. Lo que pasó con mamá y papá pasa al segundo plano. En cierta manera no vas a dejar a tu mamá, a tu papá, por supuesto, no lo vas a abandonar, nada de esas cosas. Hay que darle el espacio a la esposa, al esposo para que pueda ir a casa, visitar, etc. Todas esas cosas son muy buenas, pero no puedes estar haciendo daño a tu esposa en el hecho que digas, esta comida no sirve, no cocinas como mi mamá, debes aprender a cocinar como mi mamá. Esas cosas, hermanos, repercuten fuerte dolor, porque no ha roto todavía su cordón umbilical este varón. Entonces va a haber problemas, va a haber dificultades allí. Y otras cosas que cuando el varón sale del trabajo, lo primero que hace es ir a ver a mamá o a papá. No, primero hay que ir a ver a la esposa, a los hijos, y después debe darse de tiempo para buscar a la mamá o llamar. Entonces son cositas que necesitamos aprender, necesitamos enseñar a las personas. Entonces hay que romper el cordón umbilical, ¿verdad? Tanto hombre como de mujer. La otra cosa es que el asunto mental que tú hayas escuchado algún comentario de repente de la otra familia sobre ti. Eso ha repercutido en tu mente, hay un tormento allí que de repente esas cosas que dijeron de ti, o que de repente no dijeron, pero te dijeron a ti lo que había dicho esa persona, pero de repente es falso. Entonces hay un tormento en tu mente, en la mente de la persona. Hay una lucha mental continua y eso no lo deja tranquilo. Y cuando está pues en la relación de matrimonio, eso está reprimido, no le quiere decir nada de repente al esposo o el esposo no le quiere decir nada a la esposa. Entonces eso está ahí, pasan el año, pasan 2 años y están ahí. Entonces eso va a haber un tormento. ¿Por qué? Porque no hay confianza entre ellos, no le dice lo que escuchó o lo que pasó, o de repente algunas cosas que repercutieron allí durante su relación de matrimonio, etc. Entonces son cositas que debemos saber cómo sanar esas heridas. ¿Se pueden sanar esas heridas? Por supuesto que sí, sí se puede. Esas actitudes negativas que a veces repercuten en el hogar, como gritos explosivos, hacerse daño, son cosas que repercuten en su vida como manifestación de las cosas que pasó en el pasado. Estuvimos en una época dando una consejería, un tiempo a una pareja, donde sus hijitos eran bien calladitos, bien reprimidos. Entonces estos hijitos no eran igual que los demás. ¿Por qué? Porque como todo niño, pues es inquieto, sale a correr, pero estos niñitos eran muy quietos, ahí estaban ahí, y siempre mamá y papá llegaban y ahí estaban ahí quietecitos. Y era algo que no es normal, y algunos pueden decir, ¡oh, qué lindo tus chicos, qué tranquilos son los chicos! No, pero los chicos no son así. Algo estaba reprimiendo. Entonces comenzamos a ver algún tipo de consejería, y gracias al Señor, el Señor ayudó a esa pareja, ayudó a esos niños, ayudamos a esos niños para que no puedan estar en esa situación. Bueno, es importante que podamos nosotros saber cómo ayudar a esas personas, y tú también como hogar, como familia, debes saber que necesitas en algún momento una ayuda.
¿Cómo saber que ese hogar, esa familia está siendo sanado? ¿Es importante buscar ayuda profesional? Me preguntaron muchas veces. Yo creo que sí, es importante. Es necesario buscar una ayuda de repente de algún psicólogo, de una psicóloga, o a algunos casos ya es mucho más difícil, de repente a un psiquiatra. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido tantos problemas, tantos traumas en esa persona y a veces esos no han sido canalizadas como debe ser. Es importante buscar ayuda pastoral de un consejero matrimonial. Sí, también es importante que esas personas nos pueden ayudarnos. No hay una escuela que nos entrena para entrar al matrimonio, pero cuando ya están dentro del matrimonio, a veces la pareja, el joven, no sabe qué hacer, no sabe cómo conducir, porque no nos enseñaron, pues, ¿no? Entonces, necesitamos una ayuda, gracias a Dios. En la iglesia nos pueden ayudar en eso, sí, es necesario para que estos jóvenes no cometan los errores que de repente nosotros hemos cometido, o los errores que de repente han traído malos recuerdos que ya no se vuelvan a repetir. Entonces, cuando, ¿cómo saber? ¿Cómo saber que el matrimonio está siendo sanado? Cuando el mal sentimiento va desapareciendo, es una buena señal. Nos va a ayudar mucho cuando ese sentimiento de odio, de ira, de falta de perdón, de celos, entonces eso va a desaparecer poco a poco, o en algunos casos de repente más rápido que en otros, pero eso va a depender mucho de nosotros mismos, va a depender mucho de la pareja, va a depender mucho de la comunicación, el diálogo, va a depender mucho de la búsqueda de ayuda de alguna persona que nos pueda ayudar en una forma imparcial. Algunos dicen, el esposo dice, vamos a pedir ayuda a mi mamá. Ella dice, no, vamos a pedir ayuda a mi papá. Entonces, no, tiene que ser persona imparcial para que no haya de repente conflictos de preferencia. Cuando hay libertad para una reconciliación, es una buena señal que el hogar está siendo encaminado para una sanidad, porque la reconciliación es bueno, es necesario pedirse perdón. Y el perdón no es fácil. El Señor nos ayuda a que podamos nosotros perdonar. Cuando hay paz mental, cuando hay pensamientos malos, negativos, entonces no hay paz mental. Pero cuando hay una paz mental, hay paz en el corazón, entonces eso es una señal de que ese hogar está siendo sanado, está bien encaminado. Cuando se está listo para perdonar y perdonarse. Es importante estas dos cosas, perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás, y saber perdonar a los demás y también aceptar el perdón, el pedido de perdón hacia ti. Son cositas que tenemos que tener en cuenta para que cuando estás listo, estás abierto para hacer esto, es porque es buena señal que estás siendo sanado en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Cuando se reconocen nuestros propios errores, ya esto es lo básico, digamos, ¿no? Cuando una persona reconoce sus faltas, reconoce sus errores, es porque quiere ser sanado. Es una buena señal que su hogar está siendo sanado. Cuando hay disposición para reparar el daño, hay personas que no quieren perdonar, piden perdonar, pero no quieren reparar el daño que ha ocasionado. Es importante eso, porque si no repara ese daño, no toma sus medidas para poder reemplazar el problema que hubo o sanar ese problema que hubo, reparar el problema, reparar el daño, entonces el perdón va a ser solamente por teoría. No hay un perdón transparente, un perdón genuino. Y eso se va a demostrar cuando tú no solamente hablas, sino también con hechos, con hechos. Entonces eso es un tema muy aparte, donde para perdonar hay 5 pasos para poder perdonar.
Bueno, eso es un asunto que ya hemos tratado quizás la vez pasada, pero podemos tratarlo otra vez. Bien, hemos dicho que necesitamos la ayuda de Dios. Nuestra ayuda nuestro matrimonio necesita una ayuda de nuestro Dios. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Algunos matrimonios nos pueden ayudar como un ejemplo, pero ojo, no todos los matrimonios son perfectos. No hay matrimonio perfecto. Hay dos personas imperfectas que buscan a un ser perfecto para perfeccionarlo. ¿Y quién es el ser perfecto? Es nuestro Dios. Solamente Él nos puede ayudar en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades. Entonces nuestra mirada debe estar puesta en Dios. El centro de nuestra mirada es Dios. Entonces pidamos a Dios que nos infunda amor para dar amor. Pidamos perdón a Dios, recibir su perdón, para que cuando recibes el perdón de Dios, puedas tú también dar perdón a otras personas. Y eso es de todos los días. Todos los días. Pedir a Dios que te infunda de amor, de perdón cada día. Porque eso tienes que dar. No podemos dar algo que nosotros no hemos recibido. Tenemos que recibir el perdón de Dios para poder perdonar a otras personas. Tenemos que recibir amor de Dios para poder amar a otras personas. Ese es otro tema cuando hemos hablado, la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras odio, va a haber odio. Va a haber un fruto de odio, de repente del cónyuge o de los hijos. Son cositas que debemos nosotros tener en cuenta. ¿Se necesita ser sanado? Amén. Bien, un poco de resumen. El marido es el que tiene toda la autoridad en la casa, en la familia. ¿Han escuchado eso? A veces son conceptos equivocados, ¿no? La mujer debe obedecer y servir y anularse en beneficio del marido. Qué terrible, ¿no? Entonces, a veces hay esos conceptos equivocados, ¿no? Las mujeres son inferiores a los hombres. ¿Han escuchado eso? Son mitos y frases que a veces se ha hecho. Como resumen, la esposa y los hijos son propiedad del hombre. Ese es un concepto machista, ¿no? Entonces, el machismo no debe haber en el hogar. Si hay un concepto así es porque hay un problema mayúsculo en la vida de este varón. Entonces es necesario que esas cosas sean sanadas. No puede haber esa relación jerárquica, machista o vicaria. No, esa relación autoritaria no es muy bueno. Debe haber comunicación, debe haber diálogo y esa desigualdad de derechos, de obligaciones y de poder no debe haber en el hogar. ¿Por qué? Porque sus hijos están mirando. Los hijos van a ser receptores de esas cosas negativas. Entonces es importante que nosotros podamos decirle, Señor, necesito tu ayuda, necesito más y más de tu ayuda. La sanidad va a depender mucho de la ayuda de Dios. Cuando tú buscas ayuda a Dios, esa sanidad va a venir a tu vida. Entonces, cuéntale al Señor todas tus emociones, todas tus heridas emocionales, cuéntale al Señor. Si hay esos mitos que han escuchado, dile al Señor, Señor, estas cosas me han dicho a mí, esas cosas he dicho yo a mis hijos. Cuéntale al Señor y pídele perdón al Señor. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a perdonar. Entonces, hay muchas cosas que de repente se puede tratar ya, no solamente esposo y esposa, sino también que ambos puedan buscar a las familias y perdonarse. Porque hay algunas cosas que de repente nunca han hablado de familia, o con la familia de él o con la familia de ella. Entonces es importante para que pueda haber una sanidad completa, total, y no haya problemas ahí con el suegro o con la suegra. Entonces es importante la salud espiritual y mental
Sánese, sánese. Bien, vamos a orar agradeciendo a Dios por este tiempo que el Señor nos ha ministrado. Necesitamos desaparecer esos malos sentimientos de nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, ¿a quién podemos ir sino a ti? Nuestra mirada, Señor, queremos poner solamente en ti. Que tú seas nuestro guía, que tú seas quien nos ayudes para bien en todas las cosas que podamos hacer como hogar, como familia. Señor, ayúdanos para que podamos reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Necesitamos ser sanados emocionalmente. Que esos sentimientos que desaparezcan, sentimientos equivocados desaparezcan, Señor. Queremos tener libertad para amarte, para pedir reconciliarnos con nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos. Queremos, Dios Santo, que tú nos ayudes. Por eso necesitamos, Señor, tu ayuda. El poder del Espíritu Santo nos ayude para que nos dé el gozo, la paz que necesitamos, tanto física como mental, ese amor que necesitamos, Señor, necesitamos más y más para poder sanarnos de todo dolor emocional que puede haber en nuestros corazones, que pueden haber las cosas allí que han repercutido del pasado en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos, Dios Santo, para que podamos también enseñar a nuestros hijos, porque nuestros hijos también necesitan nuestra ayuda, y para eso nosotros tenemos que estar bien sanados también, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado, Dios Santo, atentos a esta palabra, que el Señor los ayude y sigan adelante confiando en el Señor. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar, la palabra de Dios es la que nos ayuda permanentemente para que podamos salir adelante en nuestro hogar, en nuestra familia. Nuestra relación con Dios es muy importante. Gracias, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra sean para ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, por siempre y para siempre vive. Gracias al Señor. Bien, hemos dado algunas pinceladas más o menos de las cosas que enseñamos. Solamente hemos tocado un poquito el tema, pero hay muchas cosas que aprender. ¿Por qué? Porque cuando ya empieza el diálogo, la conversación de la sanidad, ahí surgen muchas cosas y preguntas allí. Entonces ahí es donde necesitamos una consejería más tranquila, un poco más sosegada, más pasiva, de diálogo, de comunicación. Bien, gracias al Señor. El día de mañana estamos pues nuevamente teniendo nuestro servicio en la mañana. Que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Vayan temprano a la cena del Señor tenemos mañana. Dios los bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Bien, nos despedimos con la canción El Rey ya viene, el Rey ya viene. Gracias al Señor. 20 horas, 44 minutos. Amén. Sucesos asombrosos. Gracias, Señor. Por doquier se dejan ver. Amén. Terremotos. Bendiciones, hermana Laura. Bendiciones, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Me alegra que todo haya salido bien, ¿verdad? Hemos estado orando por usted y que el Señor le bendiga con ese bebé que el Señor está proveyéndole. Amén. Esos temores se fueron y gracias al Señor usó un momento la circunstancia para encontrarnos. Yo creo que fue de mucha bendición poder orar en este momento contigo. Hermana Escate, Dios lo bendiga. Le extrañamos, hermano, queremos verlo. Dese un tiempito para verlos mañana. Queremos verlo mañana en el servicio a las 11 de la mañana. Que pueda darse un tiempito para estar allí en la casa del Señor. Dios lo bendiga abundantemente. La trompeta está sonando. El Señor ya viene. El Señor ya está a la puerta. El Rey ya viene. Gracias al Señor. Bendiciones. Dios lo bendiga. Saludos en el amor del Señor. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana. Bendiciones. Gracias al Señor. Él viene por mí. Él viene por ti.